¿Cómo te va, Gastón? Carlos Tejeda te saluda. Carlitos, qué gusto además escucharte en una radio. Qué bien, ¿no? ¿Viste? Sí, Qué sí, lindo además que te suena. veo ágil, ¿eh? Te veo con voz de locutor, siguiendo, hilando una nota, me gusta, ¿eh? Bueno, pero a vos también has andado incursionando en el tema de Sí, radio, sí, fue así un que programa de radio que... uno trata de seguir esos ejemplos. No, no, me acuerdo que me costó un montón. Yo era en ese momento diputado nacional el anterior año, y Sí. entonces empezábamos de 8 a 9. Y Ah, yo iba toda la mañana para llegar a las 8, tenía que levantar a las 6:30, tenía que estar saliendo, así que, y leer los diarios antes, nos levantamos unas 5:30 de la mañana. Y volvía tarde de Capital, me acuerdo que me agarró taquicardias, todo. La radio hay que producir, trabajar, totalmente. y eso lleva, así Le que... contamos a la gente que Gastón vive en Ensenada, que es más allá de La Plata. ¿A cuántos kilómetros de capital estás, Gastón? Y son más o menos 65 kilómetros. 65 kilómetros. Se iba hasta Capital, donde hacía el programa de radio, y después iba a sus actividades como diputado nacional en el Congreso de la Nación. Así que, O algún distrito, porque bueno, la provincia de claro, Buenos Aires es amplia, así que caminábamos todo el día. totalmente. Bueno, le comentábamos a la audiencia que ayer hubo una importante reunión con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la que estuviste presente junto con compañeros de distintas organizaciones, bueno, planteando la situación general que vive el país y la preocupación al respecto, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue una buena reunión, linda, con una persona que uno la ha visto en su aspecto público, más allá de que a mí me había tocado, tenía la oportunidad de estar con ella y cruzarme, pero uno tiene la imagen de Cristina como una persona que habla siempre para millones o Sí, miles, y bueno, aquellas cadenas y aquellos sí, grandes discursos que la han mostrado como una gran oradora, con una visión general, una visión de conjunto de los problemas de la Argentina. Ayer nos pasó que, bueno, tuvimos como 2 horas de charla, debate, con una militante, con una compañera. una compañera que discute apasionadamente. Nadie imaginaría que te regala nada en un debate, ¿no? Uno la ve en su aspecto público y se imagina que en lo privado tampoco regala nada, No, sin pero duda. muy democrática y afectuosa, aceptó algunas cosas que teníamos que plantear, y ella además nos decía cosas Ujú. que tenía ganas de decirnos, así que Muy bien. hubo un buen debate en torno del peronismo, del rol de las organizaciones populares como los sindicatos y los movimientos sociales, la necesidad de unir a los argentinos en torno de los grandes problemas, el problema del hambre, como vos leías recién en el comunicado, Sí, el problema del salario, la pérdida de empleo, la caída de la actividad económica, que son los grandes temas que tiene la Argentina y en torno de los cuales los argentinos se unen para reclamar, para gestionar, para promover un estado de cosas mejor. Pero hoy la gente siente que estaba mejor antes, y si no siente que estaba mejor antes, por lo menos no piensa que en el futuro vaya a venir mejor. Casi vi en las encuestas que casi no hay expectativas en el futuro, y eso no es bueno para el país, para la psiquis de una persona, para pensar en política, para pensar en lo que vendrá, porque en torno a eso viene después crisis de representación, que se vayan todos, y la crisis totalmente. del sistema político, ¿no? Así que vimos cuestiones como el problema de la inseguridad, el problema de la violencia, del narco que viene a hacerse cargo de la institucionalidad argentina, las pymes que hay a partir de bolsones de poder en las policías grandes de Rosario, de Córdoba, de provincia de Buenos Aires, Ujú. de la capital, que recolectan, inclusive como una forma de superar el problema presupuestario de una policía que ha crecido mucho, pero que hoy con un estado desfinanciado no tiene de dónde sacar plata. Entonces están barriendo, y bueno, las situaciones que se ven hoy en los medios de comunicación
que primero intentaron ocultar. Claro. Los medios, los primeros meses, parecía que la Argentina no había ya problemas de inseguridad, que había venido a cambiar, se había cambiado todo, pero objetivamente ahora están apareciendo secuestros, asesinatos, y eso es porque, bueno, y el fenómeno este de la mano dura, de la justicia por mano propia, Justicia por mano propia, sí. que se está instalando, porque ante la policía, que es tan corrompida como el sistema en general, y bueno, se opta por que haya justicia por mano propia. Los medios de comunicación empiezan a instalar eso, que también es caotizar la sociedad. Yo tengo la sensación que ayer la reunión, mejor dicho, cuando nos fuimos y evaluábamos, sentimos que había una presidenta que estaba construyendo, que está yendo o recibiendo, pero también yendo al territorio y encontrando caminos comunes, lugares comunes con la sociedad, no parándose en la diferencia, sino parándose en aquello que pueda unir, articular. Así que pidió, por favor, no tengamos frases grandilocuentes, seamos llanos, lleguemos, escuchemos y tengamos capacidad de percepción, de persuadir a nuestro pueblo, porque lo que viene es un caos. Lo que va a venir en la Argentina, en la medida que se siguen aplicando las políticas neoliberales, va a ser caótico. Y bueno, sobre el futuro ya se ha escrito pasado, estas recetas ya han sido aplicadas a lo largo de los años. Sí, totalmente. Y ya conocemos cómo terminan estas políticas. Entonces, frente a eso, hay que organizar a nuestro pueblo, no dar todas las batallas posibles, sino no todas las batallas necesarias, sino las posibles, organizarse y ser solidario, instalar que hay y identificar que hay un problema grande para nuestro pueblo, que es el hambre, la falta de trabajo, y ser solidario y organizarse con nuestro pueblo. Así que nos gustó mucho la reunión. Por supuesto que debatimos, como te decía hace un rato, la importancia del Partido Justicialista, la importancia de la unidad de la CGT. Por ahí te quería preguntar, sí. Discúlpame, Gastón, ¿cuál es la visión tuya y también la que compartieron ayer con Cristina? Porque seguramente cuando vemos lo que puede suceder hacia adelante, y en todo este análisis que vos hacías, podemos encontrar una unidad de concepción en el análisis de la realidad. Pero ¿cómo llegamos a la unidad de acción que el peronismo debe encontrar? Digo, para mancomunar una estrategia común que una a todos, porque lo hablábamos acá haciendo un análisis del PJ local, y vemos que suceden cosas similares a nivel nacional, donde están los que quieren parecerse, los que no quieren parecerse tanto, los que se diferencian un poquito. ¿Cómo hacemos con eso? Bueno, lo que pasa es que, mira, una respuesta buena de la expresidenta, que decía, pero los periodistas no somos todos iguales, esto es un movimiento. No pensamos todos iguales, sino actuamos todos iguales. Algunos los hay trabajadores, los hay desocupados, los hay militantes, los hay empresarios, y bueno, también expresamos intereses distintos, prácticas distintas. Si hay quienes cazan traidores, bueno, es una tarea, es un problema de ellos. Si hay otros que no están a la altura de circunstancias, sino caminan al lado del conflicto, es un problema de ellos. Si hay algunos que inclusive han actuado incorrectamente en el momento de la votación para favorecer a los fondos buitres, sí. O bueno, son cosas que han hecho ellos. Lo que sí tenemos que tener claro es que sin esa unidad que construya una nueva mayoría, lo que hay por delante es una alianza política que va a seguir gobernando, que es muy pequeña, es solo una fracción de los exportadores y los bancos, que son los que sostienen, bueno, los medios de comunicación, que son los que sostienen a Macri. Claro.
Entonces, con nuestras contradicciones, con todo nuestro conflicto, con algunos que van más rápido, otros que van más despacio, hay que tratar de tender los puentes que se hayan roto, y los que no se hayan roto y estén resquebrajados, hay que repararlos. Pero está claro que debemos volver a ser una mayoría, no una minoría intensa, sino una mayoría, para seguir avanzando. Y eso, para volver a avanzar, no para volver al gobierno de Cristina, ella misma lo decía, no para volver a lo que vivimos, porque ya estos 7 meses hicieron de este país un país distinto. Sí, total. Ya hay quienes no tienen ahí 500.000 nuevos ocupados, Claro. hay una pérdida del salario enorme, ya las tarifas no son las mismas, ya se afectaron las retenciones, ya se afectó todo el sistema tributario, ya el Estado no es lo mismo, no hay ley de medios, no hay... Ya la Argentina es distinta, entonces, y la sociedad ha cambiado. En muchos casos se ha visto transformada inclusive la imagen del kirchnerismo, del peronismo, la imagen del macrismo, el sistema político ha cambiado también, y se han birlado pactos y cláusulas a lo largo de estos pocos meses. Entonces, frente a eso, la sociedad ya es distinta, y hay que pensar una nueva mayoría para la sociedad que viene, que no es para dentro de 2 meses, es para dentro de 4 años, 3 años por lo menos. Por supuesto que nadie duda que acá, si esto sigue así, pues esto puede terminar en cualquier cosa. Ellos mismos lo saben, por eso, esto lo digo yo, ¿no? Por eso están preparando, sacando la Michetti del medio y preparando el recambio. Claro. Por eso que inventaron Sí. el despelote con Michetti. Totalmente. Gastón, hablaste también de un tema que hoy se está tocando muy fuerte, como es el tema de tarifas. Se hizo una marcha federal, ya pasó el tema de las audiencias, pero Aranguren dice que bueno, el 200% va a ser el aumento y ya quedó. O sea, la gente fue a las audiencias a escuchar ya el veredicto final, ¿no es cierto? Claro, ya estaba dicho, por eso que tampoco fue mucha gente a la Claro. audiencia. Sí, tampoco se permitió que fuera mucha gente. No se permitió que fuera mucha gente, pero además estaba tan amañado que las multisectoriales, por lo menos yo, donde está el Movimiento Octubre, que está en una buena parte de las multisectoriales del país, los compañeros nos informaban, nos comentaban que se debatía dentro de las reuniones de los espacios multisectoriales, donde va uno de cada pueblo un paisano, se debatía si tenía sentido ir o no ir. Claro. ¿Para qué ibas a ir si no era vinculante? Y además te notabas si no te daban la palabra. Sí, Bueno, sí, hubo muchas multisectoriales que se debatió que mejor era que no se hiciera la audiencia pública. Por Claro. eso hubo muchos mecanismos de seguridad puestos en la que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, pero en el resto de las audiencias que se hicieron en todo el país hubo mucha seguridad. ¿Por qué? Y porque si se hacía la audiencia no era vinculante. Ahora, si no se hacía la audiencia, no se aplicaba el tarifazo. Claro. Claro. Así que, bueno, está claro que además, cuando dan estos pasos, lo único que hacen es acelerar la descomposición del propio sistema que hasta ahora los mantiene, que nos mantiene como una sociedad estable. Pero forzar la marcha de la reforma liberal al borde de tomarle el pelo a las instituciones, al borde de la represión y con piruetas casi ilegales, porque aunque bueno, esto es legal, por supuesto, la Corte Suprema dijo que se cumpla la ley que ya tenía varios años, que la ley y la Constitución, para que haya aumento, tiene que haber audiencias públicas, pero eso es letra dura. En la práctica a la gente no le cayó bien que hubiera tanto manejo espurio para aplicarle 200 y pico % de aumento, y bueno, la gente se va a enojar, y todas estas cosas van haciendo que se rompa el pacto democrático, y nosotros tenemos que forzar a que trabajar para que siga habiendo democracia, porque cuando no hay democracia perdemos todo. Cuando no hay reglas de juego en la sociedad perdemos todos. Y bueno, imagínense, los grupos económicos, la oligarquía gobernando, e encima con un gobierno que, bueno, yo no fui, votó el 51% de los argentinos y tiene legitimidad. Claro.
Entonces, con esa legitimidad, tener raptos autoritarios, antidemocráticos, de un hombre de una empresa multinacional como es Aranguren de Shell, que, bueno, nos concedieron que él no intervenga en casos de Shell, pero en el resto de los temas de energía interviene este hombre que es de una empresa multinacional que le vende a Chile barato, a la Shell chilena barata, para que la Shell chilena exporte a Estados Unidos, a Europa. Claro. Bueno, es un negocio a costa del lomo de los argentinos y del recurso no renovable que nos pertenece a todos, ¿no? ¿Cuánto era la diferencia que para hablar en números reales, que se compraba antes a Bolivia y ahora a Chile? Mirá, yo no recuerdo, recuerdo que a Bolivia se le compró a 6 dólares el BTU, y ese fue un debate profundo que inclusive con era un precio del mercado, pero aquí recuerdo que las multinacionales y la oposición le cuestionaban a Néstor Kirchner en aquel momento, que decía que subsidiaba a Bolivia, ¿no? Lo que pasa es que la Argentina lo había presionado históricamente a Bolivia, y a Bolivia le comprábamos muy barato. Claro. Y como el anterior presidente boliviano casi no hablaba en castellano porque hablaba en inglés, y el pueblo estaba más preocupado por comer que en insurrecciones permanentes que por resolver el problema del precio justo del gas, y además porque cuando a ellos les conviene es internacional el precio, cuando no le conviene no es internacional. En aquel momento se puso la tarifa que le correspondía y que ya Evo Morales pedía que se aplicara porque estaba empezando a gobernar. Se puso un valor correcto, y a Chile se le restringió la venta de gas, pero bueno, hoy ha cambiado la ecuación, la situación política ha cambiado tanto que ahora las multinacionales hacen, cuando hasta hace poco era YPF, una empresa de bandera, las que tenía a cargo la comercialización, ¿no? Hoy ya estamos viendo que Shell importa o nos vende los 6 u 8 barcos de fuel oil que necesitamos históricamente para una economía mucho más actualmente una economía en crisis, para resolver el problema energético, y en una compra, casi una compra directa, y bueno, hoy Shell administra nuestros recursos energéticos, sin contar que se han desmantelado el plan nuclear y el plan hidroeléctrico, que si bien dicen que no, en la práctica está paralizado. Totalmente. ¿No? Entonces, tampoco esos otros recursos energéticos que iban a modificar la matriz energética, que no se modifica de un día para el otro, sino que es toda una planificación. Bueno, todos sabemos que entonces el lobby petrolero está matando al aparato nuclear que estábamos desarrollando, y por supuesto la energía hidroeléctrica que habíamos empezado a acuñar con las obras que se iban a hacer en el río Chubut y en el río Santa Cruz, ¿no? Muy bien. Gastón, ¿cómo te va? Te habla Juan Pablo. Te voy a poner una posición dificultosa. ¿Sí? Bueno, hablar con la expresidenta, uno puede estar de acuerdo o no, pero de la editorial del programa de hoy hablamos de la cuestión de formación, de preparación, y si hablábamos del discurso de Macri en la ONU, en la cual yo decía de que era muy básico, muy de eslogan, muy marketinero, es decir, ¿cómo hacer, digamos, desde el peronismo, en todas sus vertientes, discutir a Cambiemos, cuando son ellos que se plantean desde la no política o de la antipolítica? Es decir, no... Buena pregunta. Buena pregunta, porque son lógicas distintas. Sí. Hay un economista, Jorge Weinstein, un hombre no por vecino, porque vive en el medio del campo en Bransen, que escribe para distintos portales en el mundo, un peronista, sino porque fue importante porque fue vicedecano de Ciencia Económica en la Universidad de La Plata, un hombre que consulta a todo el mundo, ha tipificado al grupo que está gobernando como una lumpenburguesía expoliadora.
¿Por qué dice lumpenburguesía? Porque ya no es una burguesía industrial la que gobierna nuestros países y los sectores políticos no se preocupan ya por industrializar. Aquí desindustrializaban las dictaduras militares que aplicaban la receta, por ejemplo, de Martínez de Oz, e industrializaban los gobiernos democráticos que venían a cuenta gotas. Peronismo, las dos etapas industrializadoras fue el 45 al 55 y la etapa de Néstor y Cristina, ¿no? En el medio, el vacío de la política liberal. Pero estos tipos son distintos. Llegaron con los votos, son una burguesía no industrial, sino que son una burguesía que gobierna siendo lo peor del mundo que ha entrado a la Argentina, que son los sectores financieros. Que planifican poco o casi nada, son apostadores de corto plazo. Y parece que vienen, y sin ninguna lógica de la política, ni de la planificación, que puede provenir de la política o de los negocios, inclusive de los sectores industriales, sino que vienen del negocio financiero bursátil, y esto apuestan a corto plazo. Esta lumpenburguesía, dice Beinten, ha venido para llevarse todo rápidamente. Esto es una opinión. Gastón, El que esté escuchando no tiene por qué estar de acuerdo, pero lo que sí es cierto es que el discurso antipolítico, el discurso marketinero, el discurso de quienes piensan desde los focus group o desde los tanques pensantes, que son los que diseñan la política en los países capitalistas centrales, desde esa lógica es muy difícil, salvo que nosotros tengamos aquella paciencia histórica de Perón y de Néstor, que decían construir los cientos de miles o millones de predicadores que construyan desde la doctrina y del pensamiento nacional las certezas para el mañana. Porque si no tenemos un pueblo organizado y con certezas para el mañana ante la crisis que va a venir, pues no es que esto va a seguir como ahora. Si hoy estamos peor que ayer y vamos a estar mejor que mañana, porque mañana vamos a estar peor que hoy, quiere decir que la cosa va en picada y nosotros tenemos que prepararnos para ese momento para poder hacer que el país no perezca en el basurero de la historia, sino, por supuesto, los pueblos no se suicidan, hay que construir los cientos de miles o millones de predicadores de la conciencia nacional, ¿no? Por ejemplo, te cuento el caso de que, un solo medio rescata lo de hoy, lo que le dijo el presidente Macri a Putin, una humorada sobre que Messi va a levantar la Copa del Mundo en Rusia, y Putin, asombrado, le dice al traductor si era una cargada lo que le estaba diciendo el presidente argentino, porque yo sé que Putin no le gusta el fútbol, él es aficionado al hockey, tiene un equipo propio de hockey y le gusta la lucha libre, es decir, esa falta de formación de nuestro presidente, ir a un evento internacional que no conozca a dónde va, qué va a decir, es decir, no habló de políticas regionales, no habló de geopolítica regional, global, no le pido mucho a este hombre, es decir, le pido que sea una hojita que lea y que... Este debate lo teníamos al principio del programa con Juan Pablo. Yo le decía a él, no le interesa, o sea, están preparados para justamente decir nada, hablar con eslóganes y títulos y tirar títulos y frases bonitas, pero no les interesa otro lado de cosas, están formados para eso. Lo que pasa es que el mundo Macri, si miramos en perspectiva, no ahora, sí. No miremos la foto, miremos el futuro. El mundo Macri es un mundo cada vez más pequeño, primero desde el punto de vista del volumen físico que implica sumar pueblo, y segundo, desde el punto de vista de sumar superficie geográfica. O sea, no hay países que vayan hacia los demócratas norteamericanos, ni hay muchos pueblos en torno de eso, porque no hay un bloque o un grupo de países que sumen una buena cantidad de consumidores para que sean escala, para que ese modelo liberal a ultranza que promueven los demócratas y que promueven los norteamericanos, que su alianza principal siga cundiendo. Rusia y China son el bloque que Cristina había elegido. Y sí, Cristina, una vez que los commodities bajaron, 2008-2009, dejamos de vender soja soja cara a los europeos y a los norteamericanos que tenían déficit, empezamos a venderle fuerte a los chinos, pero la soja bajaba. Y entonces el motor del comercio exterior entró en crisis.
un mundo que el peronismo no conocía. El peronismo no conocía la economía de guerra. El mundo está en guerra. El mundo, dice el Papa Francisco, dice la ONU, lo ha dicho Cristina. De Macri, no sé, por ahí no habría que trabajar un poco más con él, pero para poder definir que hay un mundo en guerra que tiene una tendencia a cerrarse de los países centrales y los países periféricos. No quieren vender, no quieren emitir deuda, ni quieren, mejor dicho, no quieren colocar en el exterior inversiones ni deuda. ¿Qué hacen? Guardan la guita que tienen, lo poco que tienen lo meten adentro, porque necesita todo el mundo resolver la crisis de crecimiento, la falta de crecimiento, porque está todo el mundo creciendo en el 1%, cuando en realidad hace una década estábamos creciendo en el 7, el 8. Frente a esa coyuntura, a esa situación, Rusia y China son vitales, primero porque crecen un poco más que el resto, pero segundo porque son grandes mercados que necesitan de todo. Y Argentina, con lo mucho que exporta, no satisface nada de ese gran mundo chino que es 1 de cada 4 del mundo. Frente a ese problema de escala, cuando sube Macri, lo primero que hace es hundir un barco chino. Apareció como si fuera un patriota. Claro. Como si Macri hubiera sido un soberano, un antiimperialista que fue a hundir un barco chino. Lo único que hizo fue a provocar a los chinos, Claro. Porque después le regaló a las mineras, a las exportadoras, le regaló a la energía, a todo el mundo le dio algo. Pero les hundió un barco a los chinos. ¿Por qué lo hizo? Es el mundo Macri, sería. Es el mundo No, Macri. pero algo peor. El mundo Macri es un mundo. Macri se quedó encerrado en los demócratas norteamericanos. Igual de que no pierdan los demócratas norteamericanos, que no pierdan. Claro, Sí. ¿Qué pasa si gana Trump, no? Porque ya se reunió ¿a dónde con, vamos? Ya se reunió con Clinton, Putin. dijo. Viste que se mandaron mensajes. Sí, Claro. no, por eso. Este es un hombre inteligente. Y Putin dice, vamos a hacer cosas... O sea, si llega a haber un mundo autocentrado en cada una de sus economías, los norteamericanos mirando para adentro, a mí no me gusta ni Trump ni Hillary, por supuesto, claramente que nada. Sí, Pero si los rusos vos vieron los norteamericanos, como hicieron los europeos, mejor dicho. Los europeos dijeron, no vamos a hacer acuerdos de libre comercio con los norteamericanos porque vamos a perjudicar a nuestros productores. ¿Qué quiere decir? Optaron por el gas que le venden los rusos a través de la empresa Gazprom, que abastece la industria europea. Los europeos que daban o arreglar con los rusos o arreglar con los yanquis. Claro. Arreglaron con los rusos. Totalmente. Saltaron las térmicas a su mes. Sí. Y esa situación, que bueno, los diarios nuestros están preocupados en el carnicero y por supuesto Y que en son el todos temas médico, que garpan más que esto, pero hay que mirar que el mundo Macri es un mundo que se achica, ya se queda sin aliados. Frente a eso, nos queda a todos pensar que la economía que viene es una economía de guerra, es una economía de vivir con lo nuestro, mirarse para adentro. Carlitos habrá leído algunos de los documentos donde nosotros hablábamos de que la restricción externa que tuvimos ya al final del gobierno de Cristina y que ahora se ve con todo porque no hay dólares y porque para comprar bienes de capital se necesitan dólares, sobre todo en la etapa de Cristina porque la Argentina crecía y se necesitaban dólares para comprar bienes de capital e insumos. Ese mundo, ese problema de la restricción externa lo resolvíamos en este momento de guerra económica viviendo con lo propio, y vivir con lo nuestro es economía de control del comercio exterior y reforma del mercado financiero. El mundo Macri es inviable, pero por eso los tipos vienen, se van a llevar toda la que puedan, le van a dar al imperialismo, los sectores de poder, al mundo lo que quieran, sus amigos, que son pocos norteamericanos, Claro. y el resto, después, bueno, se van. Por eso están preparando la salida. La cuestión, hay que seguirlo de la vicepresidenta Michetti. Sí. ¿De dónde salió lo de Michetti? La Michetti lo preparó la Bullrich, o no le están sacudiendo con la Fundación Suma a través de informes del propio gobierno, porque están preparando la salida de Michetti, porque si tiene que haber sucesión, están preparando algún candidato de la sucesión, ¿será? Algún candidato, o alguna candidata. Alguna candidata, algún candidato, alguien que pueda resolver el vacío de poder que va a quedar en la Argentina, porque si se derrumba Macri, se derrumba el PRO. ¿Qué viene? Y vendría seguramente
la posibilidad de un peronismo unificado en torno de las banderas históricas y a gobernar viviendo con lo nuestro, fronteras adentro, administrando el comercio exterior. No hay mucha vuelta para salir de la encerrona en que está el mundo, no solamente la Argentina. La Argentina está peor que ninguno, porque acá se aplican las recetas que ya no se aplican en ningún lugar del planeta. Aunque hay neoliberalismo en todos lados, esta brutalidad no se aplica en ningún lugar del planeta. Entonces, porque además nadie, en el medio de esta crisis, ya nadie anda pensando en vender empresas. Claro. Nadie anda pensando en parar los programas de desarrollo. Si lo que se necesita es inversión interna. Claro. Los países dicen, se me va la empresa, como podía haber pasado acá, si se van las empresas que hacen transporte de energía eléctrica, ¿quién viene a sostener el monstruo del sistema de distribución, o el interconectado o el sistema de distribución local? ¿Quién lo hace? Y lo tienen que hacer los intendentes, los gobernadores, los trabajadores, porque no van a venir empresas a invertir en el transporte de energía eléctrica. ¿Quién sostiene el horno de quién sostiene Aluar? ¿Quién sostiene Techint? ¿Quién sostiene los grandes consumos de sectores industriales? Y lo tiene que sostener el Estado, si no, estos tipos se van, porque además les han abierto la importación y el acero entró en un 28-30% del volumen que el año pasado se comercializó en la Argentina, hoy es importado. Entonces los tipos, para poder competir, porque esto hicieron una guarrada, abriendo las importaciones, para poder competir necesitan, entre comillas, competitividad, que es que el Estado les ponga plata. Por eso que no hay más lugar para el mundo Macri. Pero bueno, por supuesto que esto lo vamos a ver con el transcurso del tiempo. Aquí se avecina una crisis profunda. Totalmente. Bueno, Gastón, bueno, como siempre es un gusto conversar con vos, hoy de una manera distinta, a través de esto, que es te escucho y estoy con unos auriculares puestos y hay un micrófono al frente mío y puedo escucharte y mantener una conversación con vos conjuntamente con compañeros y amigos, y además hay otra gente escuchándonos desde otro lugar. Es mágico esto, es mágico lo de la radio, y es muy grato compartirlo este día con vos. Y le cuento a la audiencia, aparte de ser compañero y militante del mismo movimiento, el movimiento que conduce Gastón, es un amigo, es más que un compañero, un amigo entrañable de todos los que participamos en octubre, porque nunca duda en esto de militar, transitar distintos lugares del territorio nacional y estar ahí para compartir lo que sabe, lo que vive y lo que piensa con otro compañero. Así que te lo agradezco mucho, Gastón, y quería manifestarlo aquí. Gracias, Carlito, gracias a todos los compañeros que están con vos en el programa, y gracias a la audiencia. Y después, bueno, militar, cuando uno tiene pasión y le gusta, no cuesta nada. No cuesta. Lo mejor que tenemos es el pueblo argentino, ¿o no? Total. De la Argentina, que es grande y linda, lo mejor que tenemos es nuestro pueblo. Así que a todo el pueblo que esté escuchando la radio ahí con ustedes, un beso grande. Las tierras del Chacho. Mira, estoy mirando acá el cuadro del Chacho Peñalosa que tengo colgado de cuando fuimos a Olta juntos. Cuando viniste a Olta. Y bueno, ya vamos a preparar, ¿eh? Queda poco tiempo para de nuevo volver al kilómetro cero del federalismo, ¿no? El kilómetro cero del federalismo. Muchas gracias, Gastón, por la nota. Muchas gracias, Gastón, y estamos al habla, y te mando un abrazo grande desde aquí. Un gran abrazo para todos. Chao, hasta luego.